De lo que vamos a hablar el día de hoy es acerca de los principios de vida que nos da este personaje. De lo que trataremos en nuestro mensaje hoy será acerca de cómo la vida de Noé trae una enseñanza para nosotros acerca de la necesidad que tenemos de proteger a nuestra familia, de guardar a nuestra familia en medio de tiempos peligrosos que estamos viviendo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 6, versículos 9 al 22, que es, vamos a estar basándonos en esta porción de la Escritura, pero también en el libro de Hebreos, un versículo de Hebreos, específicamente Hebreos 11:7. Pero vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 6, versículos 9 al 22. Hago la lectura en voz alta mientras usted sigue con su vista la lectura y escucha con atención, por supuesto. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Vamos a hablar en primer lugar acerca de los tiempos de Noé. El nombre de Noé, como dice nuestro boletín, significa consuelo, alivio, y de alguna manera la esperanza del padre de Noé, de la Meca, acerca de que pudiera este hijo hacer una diferencia en medio de su generación. Dice el versículo 11, vamos a ver cómo describe el narrador bíblico los tiempos en que vivía Noé. Versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Versículo 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. El escritor bíblico nos narra acerca de los tiempos de Noé, cómo era la sociedad donde Noé se estaba moviendo. Vivir una vida de fe en Dios y de obediencia a sus mandamientos siempre ha sido un desafío. Hoy nos excusamos diciendo que los tiempos son difíciles, que la maldad que estamos viviendo es terrible y que por eso nadie puede vivir conforme a los estándares de Dios. Pero los tiempos de Noé no fueron tiempos fáciles. La Escritura nos dice que en el versículo 11 que acabamos de leer, que la tierra estaba corrompida y que se había llenado de violencia. Noé tuvo que ir contra la corriente, tuvo que ir en un sentido opuesto a los valores de su tiempo. Nuestros tiempos son también tiempos difíciles. Dice
al versículo 11 que en tiempos de Noé había corrupción y había violencia. Yo creo que a estas dos palabras definen muy bien los tiempos, no solamente de Noé, pero los tiempos que hoy estamos viviendo. Corrupción y violencia. Corrupción tiene que ver con aquello que está echado a perder, con aquello que no está funcionando de la manera que debe de funcionar. Vivimos en una sociedad muy parecida a la sociedad de Noé, una sociedad en corrupción. El lema de muchos es: el que no tranza no avanza. Hay corrupción por todas partes. Constantemente vemos en los noticieros los avisos de obras que al revisarlas, al supervisarlas, o que cuando se echaron a andar, poco tiempo después de inaugurarlas, resulta que hubo una tranza, y resulta que habían presupuestado tal obra con materiales de primera calidad, con materiales de lo mejor, pero a la hora de ejecutarlo utilizaron los materiales de segunda o de tercera calidad, porque esto les representaba más ganancia. Corrupción. Usted va a las gasolineras y bueno, ya hasta entre todos nos preguntamos: oye, ¿dónde sí despachan bien, no? ¿Dónde sí te dan los litros completos? Porque si te va bien, te dan unos 900 mililitros, pero es difícil encontrar realmente una gasolinera que te provea de los litros completos. ¿Usted va al tianguis? ¿Usted le ha tocado ir al tianguis? Bueno, aquí en San Andrés hay esa, como que es una dinámica del pueblo, de ir y estar entre la gente. Baja gente de Parres, de Topilejo, viene gente de San Pedro aquí al tianguis de San Andrés. A mí no me gusta ir. Sí están, aparentemente están más baratas las cosas, pero enfrente nos ponen las manzanas rojas bonitas. Pero ¿a poco lo dejan escoger? ¿Verdad que no? Si dice, si él escoge, le cuesta más caro. Pero están las manzanas bonitas ahí, y atrás están las verdes, las podridas, las picadas, las chiquitas, y le echan de ahí de ese montón. ¿Sí o no? Y si le va bien, le dieron a unos 800, 900 gramos, normalmente son 750 gramos. Comprobado en más de una ocasión. Y va usted a reclamar y le dice: es que así es, en el tianguis así es. Y hágale como quiera. Corrupción en todos lados y en todos los niveles. Los tiempos de Noé estaban llenos de corrupción, y dice el versículo 11 que también la tierra estaba llena de violencia. Algunos alcanzamos a escuchar el testimonio de nuestro hermano Javier. No sabía esa nueva modalidad. Con razón está bien caro el huevo, ¿verdad? Ya lo están usando para que ahora agarran el huevo y te lo estrellan en el parabrisas, y que cuando lo limpias entonces llegan y te despojan de lo que pueden, ¿no? Inclusive aún del vehículo. Violencia en todos lados, en la escuela, en la calle, en el hogar. Tuve un partido de fútbol, un clásico, Pumas América, y bueno, muchas veces la televisión no nos enseña lo que sucede allá afuera, pero se están dando con todo. A veces se encuentran y se golpean con todo. Hay violencia. Si los tiempos de Noé se asemejan mucho a nuestros tiempos, y hasta hemos creado nuevos términos para la violencia. Antes decíamos: es que, ¿qué crees? Que el Maclovio le pegó a su mujer. Ahora decimos: hizo violencia de género. Sí, es más bonito, ¿no? No se la sonó, no, es violencia de género. O sea, tenemos una clasificación aún hasta de la violencia. Hay violencia escolar, hay violencia de género, hay violencia laboral.
Antes decíamos, es que me dan mucha carrilla en la escuela. Hoy decimos, le están haciendo bullying. Hasta importamos términos que a veces ni siquiera sabemos pronunciar, ¿no? El bullying. O sea, se oye más acá, no más de caché el bullying. Violencia, agresión. Estamos en tiempos de violencia. En la mayoría de los estados, la guerra entre los grupos por controlar territorio es terrible. Terrible, terrible. Estuvimos hace como 4 años, 5 años, trabajando con Asambleas de Dios en la ciudad de Acapulco, y a las 7 de la noche había toque de queda. No te podías mover, no te debías de mover para ningún lado, porque si te encontraban por ahí te levantaban. O sea, ya no importaba que fueras un empresario, un magnate, no, cualquiera era una buena presa, cualquier persona servía para sacar un poco de dinero. Muchos pastores empezaron a salir de sus congregaciones, muchas congregaciones sin un liderazgo pastoral, porque eran de los más expuestos. Violencia. Y no vamos lejos, ¿no? Nos está llegando ya a la ciudad. Antes decías, la provincia es segura, ahora la piensas. Hace unos días que estuvo Estrella en Chiapas, les dieron un cerrón por ahí, se bajaron unos hombres armados, iban como que buscando a alguien, pero mientras del susto, gracias a Dios no le pasó nada, pero hay violencia. Vemos los noticieros, vemos los periódicos, personas que dejan desmembradas, ¿no? Aparecen el tronco por allá, los brazos de aquel lado, y es un rompecabezas que después dicen no encontramos la cabeza, ¿dónde habrá quedado? Aparece por otro lugar. Violencia por todas partes. En la mayoría de los estados estamos viviendo esto, personas baleadas, levantadas, decapitadas y cercenadas, y ante esta realidad podríamos decir, no se puede. Aunque quieras vivir bien, aunque quieras vivir una vida recta delante de Dios, no se puede. Los valores en nuestra sociedad están tan trastornados, ¿no? A veces nos queremos sentir como que pensamos que si adoptamos leyes y costumbres de otros pueblos, entre comillas, más civilizados, llámese en pueblos europeos, naciones europeas, llámese la nación de Estados Unidos, que ya aprobaron esto, que ya legalizaron esto, estas normas de vida, este tipo de preferencia sexual, y que a medida que nosotros también los adoptamos y los aprobamos, nos hacemos como que más modernos, nos hacemos como que más parecidos a esas naciones de primer mundo. Tenemos nuestros valores distorsionados y decimos no se puede, y nos resignamos a que nuestra vida y nuestra familia sean arrastrados por la corriente de este mundo. Pero Noé no se conformó a sus tiempos. Dice que Dios miró la tierra y dijo, todo está corrompida, todo echado a perder. Voy a enviar un juicio sobre la tierra, pero dice la Escritura que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Noé halló gracia. Ahora, esto es importante, el que Noé hubiese hallado gracia no quitó el juicio de Dios sobre la tierra, pero sí protegió a Noé y a su familia del juicio que venía. Noé optó por acercarse a Dios. Dice el versículo 9 acerca de Noé, Génesis 6:9, nos describe a Noé de esta forma. Vamos a ver la comunión de Dios con Noé. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. 3 cosas nos dice de Noé, que era un varón justo. En medio de la injusticia, en medio de la corrupción que estaba viviendo, él se mantenía justo, él se mantenía en integridad, era perfecto en sus generaciones. Si una persona que procuraba vivir sin tacha en medio de la sociedad que él estaba viendo. Ahora, la perfección no tiene que ver con no cometer errores. La perfección no tiene que ver con no equivocarnos. La perfección, de acuerdo a la perspectiva cristiana, hablando de la perfección cristiana, es la pureza de intención. O sea, deseamos hacer las cosas bien, no siempre nos van a salir bien,
Habrá momentos que nos vamos a equivocar, habrá momentos en que la vamos a regar. Pero la perfección tiene que ver con la pureza, con el anhelo y el deseo de hacer las cosas bien. En algún momento hablaremos más específicamente de este tema. Pero dice de Noé que era un varón justo, que era perfecto en sus generaciones y que caminó con Dios. Si algo distinguió a Noé del medio de su generación, del medio de sus tiempos, que Noé optó por acercarse a Dios, por tener una comunión con Él. Es decir, lo más fácil es dejarnos arrastrar por la corriente del mundo. Lo más fácil es decir, pues vamos a hacer lo que todos hacen y vamos a vivir como los demás viven. ¿Y para qué te metes en problemas y controversias? ¿Y para qué andas oponiéndote a lo que la sociedad ya tiene por aprobado y por aceptado? Sin embargo, Noé decidió ir contracorriente. Noé decidió caminar con Dios. Y entre las cosas que ayudaron a Noé a salvar a su familia fue este caminar con Dios. Si algo va a ayudarnos a nosotros a librar a nuestra familia de juicio, a librar a nuestra familia de esta amenaza que se viene sobre de ella, es que nosotros nos atrevamos a caminar con Dios, a tomarnos de la mano de Dios y a permitir ser guiados por Él. Caminar con Dios implica estar dispuestos a renunciar a nosotros mismos, aún a lo que pensamos o creemos que está bien. Cuando nuestros valores y nuestros principios no están de acuerdo, alineados con la palabra de Dios, pueden parecer muy buenos, pueden ser muy bien vistos por la sociedad, pero si no están alineados a la palabra de Dios, estamos mal. Noé decidió caminar con Dios, Noé decidió hacer esta diferencia en su generación. Mantenía una comunicación con Dios. Dice el versículo 13 que Dios le dijo a Noé lo que iba a hacer. Le dijo Dios a Noé: mandaré un diluvio sobre la tierra. Porque cuando nosotros mantenemos una comunión con Dios, de alguna forma hay de parte de Dios hacia nosotros un trato especial. Dios nos revela sus planes, Dios nos revela sus propósitos, y lo hace para advertirnos de las cosas que se pueden venir, de las cosas que pudieran destruir nuestra familia, destruir nuestro hogar. Debemos ser personas que nos mantenemos en una comunicación constante con Dios. Debemos ser hombres y mujeres de oración. Noé mantenía una comunión con Dios, una relación con Dios. Y esto agradó a Dios. Dice que Noé halló gracia delante de Dios. Dice que esto ayudó a Noé más adelante a poder mantener a su familia a salvo. Veamos cómo actúa, cómo se desarrolla la fe de Noé. Vamos al libro de Hebreos capítulo 11, versículo 7. Un solo versículo que resume para el escritor a los Hebreos, resume la vida de Noé. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hebreos nos dice que todo lo que movió a Noé a construir el arca para que su familia se salvara fue la fe. Fue advertido, dice Hebreos, fue advertido acerca de cosas que no se veían. Es decir, aún antes de que el diluvio viniera, aunque antes de que empezara a llover, mucho tiempo antes, Noé fue advertido. Dicen los estudiosos, dicen que el periodo que le llevó, el tiempo que le llevó a Noé construir el arca, fue un periodo de entre 98 a 120 años para construir el arca. Ahora, en ese tiempo recordemos que Noé, cuando recibe ese mandato de construir el arca, tiene 500 años. El promedio de vida era de 700, 600 a 900 años. Después del diluvio, la edad del hombre se acorta a 120 años. No sé si tengan razón los veganos en esto, pero
Antes del diluvio, el régimen alimentario del ser humano era frutas, era verduras. Ya después del diluvio se le permite al ser humano, como el diluvio destruyó toda la agricultura, destruyó toda la vegetación, se les permite comer animales. Después del diluvio, la bien la historia del diluvio. Después de eso es que ya viene ese régimen alimenticio donde en nuestra dieta se incluyen a las carnes. Antes no las había. Datos interesantes, ¿no?, acerca del diluvio. Pero Noé fue advertido por Dios. 98 o 120 años para construir el arca. Era como para desesperarse, ¿no? Si, Señor, me estás diciendo que construya un arca y no veo que llueva, y ese diluvio del que hablas, no sé, yo me desesperaría. Señor, no hay señal de lo que prometiste. Dijiste que vendría un juicio, dijiste que vendría agua, dijiste que la tierra sería inundada, y no pasa nada de eso. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aún no veía o no había visto en su tiempo que ocurriera algo semejante como un diluvio. Sin embargo, la fe nos lleva a creer en Dios. La fe nos lleva a creerle a Dios en lo que Él dice. Aunque parezcan a veces las cosas tan sin sentido. Pero destaca la fe de Noé, que llevó a creer que lo que Dios le decía era verdad. Noé no dudó de la palabra que Dios le dijo, y esto lo llevó a construir el arca. Y el arca fue el medio que Dios usó para salvar del juicio a su familia. Para poder librar a nuestra familia debemos ser personas de fe que creen firmemente en la palabra de Dios. Noé fue advertido por Dios del juicio que venía sobre la tierra y creyó. Constantemente la Biblia nos habla de un juicio que viene. Dice el apóstol Pedro que ahora el juicio ya no será por agua, dice que será por fuego. Y otra vez la ciencia va dándonos acercamientos que hacen sentido con la palabra de Dios. Nos dice que el riesgo en el que estamos es de un calentamiento global o de una guerra de dimensiones ahora nucleares, donde la tierra va a ser efectivamente pasada por fuego. Lo dice el apóstol Pedro, ya no será por agua, será por fuego. Nos cuesta creer lo que la palabra de Dios dice. Y somos como que creyentes selectivos. Escogemos porciones de la palabra que nos agradan, que nos gustan, pero hay cosas que no. O sea, hacemos de las escrituras como un menú, como un buffet, del cual escogemos las cosas que nos parecen bien, y las que no nos parecen bien, eso no lo tomo. La Biblia nos habla de un juicio que viene. En el libro de Apocalipsis dice que vendrá el día en cuando nos presentaremos delante de Dios para ser juzgados, que Dios va a levantar a los vivos, a todos los que han dormido por las generaciones, y los va a poner delante de Él para juicio. El apóstol Pablo en el libro de Corintios dice que es necesario que todos nosotros nos presentemos delante del tribunal de Cristo para recibir lo que hayamos hecho en el cuerpo mientras vivíamos, haya sido bueno o haya sido malo. Pero eso no nos gusta escuchar. Eso es de predicadores fanáticos locos que están en la calle gritando: arrepiéntanse, conviértanse. No es algo que nos agrada escuchar, pero está en la escritura. Y es el mensaje que Dios le dio a Noé. Viene un juicio sobre esta tierra y tienes que prepararte. Porque déjeme decirle que nunca podemos a nosotros decir que no sabíamos. Porque en el año, dice el apóstol Pedro, que Noé fue llamado pregonero de justicia. Así que en ese tiempo que él construía el arca, él estuvo anunciando del juicio que se venía. Que la gente no creyó es otra cosa. Dice al libro de Génesis que no creyeron hasta que vino el diluvio. Es decir, hasta que vieron la realidad del juicio. Entonces dijeron: oye, no estaba tan loco este Noé, ¿no? Al principio dirán: este ¿qué piensa? Construyendo
un arca de tales dimensiones, ¿cuándo se ha visto un diluvio antes? ¿Cuándo se ha visto una lluvia como la que él dice que va a venir? Hasta el tiempo que vino el diluvio fue entonces cuando ellos pudieron creer y pudieron darse cuenta que las palabras de Noé tenían sentido. Veíamos la semana en el mensaje pasado que una de las estrategias de Satanás es poner en duda la palabra de Dios. Así lo hizo con Eva y la engañó. Y así lo sigue haciendo. Las estrategias de Satanás no cambian. ¿Sabe por qué? Porque siguen siendo efectivas. No las ha cambiado, sigue actuando de la misma manera porque le sigue dando resultado. Pone en duda la palabra de Dios. Así lo hace con nosotros. Nos dice que el infierno y la condenación no existen. Y que si Dios es un Dios bueno y que si Dios es amor, entonces ¿cómo va a permitir que seres que Él creó vayan a una vida de condenación o a un infierno? Pues la realidad, y dicen, ¿cómo Dios los va a mandar al infierno? Dice la gente, ¿no? ¿Cómo los va a mandar a la condenación? La verdad es que nosotros decidimos tomar ese camino, porque en todo tiempo dice que Noé fue un pregonero de justicia por 100 años, 120 años, mientras estaba construyendo el arca. Él estuvo anunciando del juicio que venía. Que la gente no creyó es otra cosa. Usted va a encontrar, y si lee la escritura, va a encontrar el aviso de parte de Dios: cuidado que viene un juicio. O sea, no podemos alegar inocencia el día que venga el juicio y que nos presentemos delante de Dios. No podemos alegar que no sabíamos, que no creímos, es otra cosa. Pero que no sabíamos, no podemos decir que no lo sabíamos. Y si usted no lo sabía el día de hoy, ya no puede alegar ignorancia. Ya no puede alegar si nunca había escuchado de esto. Pues escuche. La Biblia nos habla una y otra vez de la realidad del infierno. Y Dios no manda a nadie al infierno. Dios nos pone el camino. Dice en la escritura: he puesto delante de ti camino de vida y de muerte. Escoge pues la vida para que vivas. Dios siempre pone esa opción delante de nosotros. Nosotros rechazamos la vida. Nosotros rechazamos el camino de salvación que Dios nos ofrece. No es Dios quien nos condena, no es Dios quien nos manda al infierno. Somos nosotros los que decidimos darle la espalda a Dios y caminar por el camino que a nosotros nos parece correcto. Entonces no podemos decir que Dios es injusto. Lo que podemos decir es: Dios no lo sabía, ahora lo sé. Pero no podemos decir que Dios actuó con injusticia. Podemos decir que nosotros no quisimos creer, no quisimos aceptar esa realidad. Me llama la atención que si alguien tiene autoridad para hablar acerca del infierno, es nuestro Señor Jesucristo. Y Él narra una historia, la historia del rico y Lázaro. Dice que estos personajes después murieron ambos y fueron a un distinto lugar. El Lázaro fue a un lugar de descanso, un lugar de paz. Y el rico fue a un lugar de tormento. Y dice que de repente, estando ahí atormentado, dice el rico, le pide chance a Abraham, el padre Abraham, ¿no? El Lázaro estaba en el seno de Abraham, y le dice: Padre Abraham, déjame que vaya y les diga a mis hermanos, que les advierta a mis hermanos, para que ellos no vengan a este lugar de tormento. ¿Y sabe qué le contesta Abraham? Dice: no. Dice: ellos tienen a Abraham y a los profetas, a Moisés y a los profetas. Es decir, está hablando de las escrituras. Ahí están las escrituras. Y si tienen de dónde tomarse para saber lo que va a suceder. Dice Apocalipsis que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. La Biblia constantemente nos habla de que tendremos que dar cuentas de lo que hicimos. En Mateo 25,
cuando Jesús habla del juicio de las naciones, dice que Él apartaría a unos a su derecha y otros a su izquierda, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Y qué curioso que el criterio de separación, a mí me gustaría que dijera, los que se van a la salvación eterna, los que no van a condenación eterna, son esos dos caminos. A mí me gustaría que dijera, son todos los hermanos de la cabaña. Yo diría, ay, gloria a Dios. O que me dijera por lo menos que hay una religión en específico. Los testigos de Jehová, esos son los de la verdad. Híjole, yo me iría, ¿no? O la Iglesia Católica, lo dije, yo me iría, ¿no? Pues sabes que el criterio no es ni a qué movimiento religioso tú perteneces, ni cuánto conoces de Biblia, ni cuánto has apoyado para la causa de Dios, ni cuánto tiempo llevas en la iglesia. El criterio que usa para es cómo fue nuestro corazón para con las personas en desgracia, en necesidad. Dice, venid benditos de mi Padre a la salvación. Ustedes que cuando tuve hambre me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, me vieron desnudo y me vistieron. Estuve en la cárcel y enfermo y me visitaron. Ay. Pero ustedes vayan a condenación eterna, ustedes que cuando estuve hambriento no me ofrecieron comida. Me vieron con sed y no me dieron de beber. Me ignoraron. Y este mismo principio rige para toda la Biblia. Cuando Jesús habla del rico y Lázaro, no, el rico no se va al infierno porque sea rico. Hay quienes piensan que mientras más pobres, más bienaventurados, más felices. Dice Jesús, los pobres en espíritu, no se confunda. Ni por ser ricos somos más difíciles de entrar en el reino. El rico no fue condenado porque fuera rico, sino porque Lázaro estaba ahí, el mendigo estaba ahí y él no fue digno de tirarle un plato de comida. Él hacía un banquete, él hacía fiesta y había un mendigo ahí. ¿Y sabes qué comía el mendigo? Lázaro. No había servilletas en ese tiempo, no había ni Pétalo ni ninguna de estas marcas. Entonces ellos comían un pan con pan y le sacaban como la masa, ¿no? Del medio, ¿cómo le llamamos? El migajón. El migajón, le sacaban el migajón y con el migajón se limpiaban las manos. Entonces Lázaro estaba ahí, esperando que cayeran esas migajas. Pues, si le iba bien, pues caían con algo de grasita, ¿no? Pues la realidad es que el rico es condenado no por su dinero, sino porque hay una persona al lado suyo con necesidad y él es indiferente. Y no necesitamos tener dinero, mucho dinero para poder bendecir a una persona. Dice el criterio en Mateo 25 es, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste agua. Cosas que todos nosotros podemos hacer, tengamos mucho dinero, no lo tengamos. ¿A quién no le sobra un plato de comida para regalarle a alguien en necesidad? ¿Quién no tiene un vaso de agua para ofrecerle al sediento? ¿Quién no tiene una ropa que le sobra por ahí para vestir al desnudo? Esos son los criterios que Dios usa, pero constantemente y a lo largo de toda la Escritura nos habla de que Dios hará un juicio. Viene un juicio. Que a algunos nos tocará verlo en vida tal vez, pero que independientemente que veamos ese juicio que venga sobre toda la tierra, que estemos aquí para la segunda venida de Cristo, no estemos, pero nosotros nos presentaremos delante del Señor. Vamos a ser juzgados. Viene un juicio sobre nosotros.
Y Dios nos advierte del juicio. Dios le advirtió a Noé y Noé le advirtió a la gente, pero la gente no quiso entender que efectivamente venía un juicio. Y hoy yo te estoy diciendo lo que la Escritura dice. No es un buffet del cual podamos tomar. Eso no me gusta. No, pastor, eso no me gusta. Eso suena muy de Hollywood, ¿no? Muy de cosas ahí, mucha ficción, ¿no? En esto. Independientemente había una persona de la que se burlaban por su creencia en el cielo y en el infierno y estas cosas. Y si yo no creo en nada de eso, le decía a un amigo, yo no creo en nada de eso, son puras charlatanerías, son cosas sin ningún fundamento. Y él le responde, ok. Supongamos que es cierto lo que tú dices, le dice el creyente al no creyente. Supongamos que es cierto lo que tú dices, que no existe infierno, que no existe cielo, y que simplemente morimos, como dicen los testigos de Jehová, que la muerte es como un estado de inconsciencia, como un dormirse eternamente. La Escritura no nos dice eso. Y supongamos que no pasa nada. Tú estás bien y yo estoy bien. No pasó nada. Pero supongamos lo otro, que efectivamente hay una vida después de la muerte. Que efectivamente después de la muerte somos sometidos a un juicio donde hay condenación eterna o donde hay salvación eterna. Yo estoy bien, yo estoy tranquilo, pero ¿qué va a ser de ti? No puedes alegar, es que yo no creía, es que no podemos alegar eso. Por eso Noé, cuando es apercibido por parte de Dios de un juicio que viene, del diluvio que viene sobre la tierra, él se decide a creerlo. Muchos de nosotros recitamos hasta pasajes de la Escritura de memoria, pero de eso a creerlo y a vivirlo hay una gran diferencia. Ahora, cuando nosotros creemos, cuando nosotros tenemos fe en Dios, nuestra fe nos mueve a la acción. Nuestra fe nos mueve a hacer algo. Noé inmediatamente se puso a construir el arca. Empezó a trabajar, empezó a esforzarse para construir el arca donde su familia pudiera ser salva. Se esforzó y trabajó, invirtió tiempo, recursos, pero valió la pena. Oiga, el tiempo que usted invierte en venir a la casa de Dios, en leer la Biblia, en orar, no es en vano. El esfuerzo que nosotros hacemos para mantener un buen testimonio y guiar a nuestra familia en los caminos de Dios tendrá su recompensa. El ir contracorriente, el no participar de ciertas cosas, cada esfuerzo que nosotros hacemos por obedecer y agradar a Dios nunca será en vano. Cada acto de fe, cada muestra de obediencia son como etapas que van ayudándonos a construir esa arca de salvación para nuestra familia. Vale la pena esforzarnos, vale la pena hacer ese trabajo extra, vale la pena nadar contra la corriente de este mundo. Si esto garantiza la salvación mía y de mi familia, yo me esforzaré en ello. Porque hay recompensa. Noé tuvo una recompensa por su fe. Noé tuvo una recompensa por su obediencia. Dice Hebreos 11:7 que después de Noé haber escuchado de parte de Dios esta advertencia, dice el versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. La recompensa de Noé fue la salvación suya y de su familia. Todo ese esfuerzo de años, todo ese esfuerzo en el que él pasó construyendo ese lugar, ese espacio, dio sus frutos. Y cada esfuerzo, cada oración, cada que nosotros hacemos y nos esforzamos por venir a la casa de Dios, por aprender y por poner en práctica sus principios, tarde o temprano vamos a ver la recompensa de ello. ¿Y qué mayor recompensa que la salvación de su familia? ¿Qué mayor logro que ver que tu familia fue librada de esa condenación?
Libro de Filipenses, el apóstol Pablo dice que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Si la salvación a Dios nos desafía a que nosotros la cuidemos, la mantengamos, a que nos ocupemos en ella. Nuestro Señor Jesucristo dijo que nos esforzáramos a entrar por la puerta estrecha. Habla de un esfuerzo. Está la gracia de Dios, está la misericordia de Dios con nosotros, pero Él espera que también nosotros valoremos y apreciemos el don de la salvación que Dios nos ha dado. Tenemos que esforzarnos. Es importante y necesario que tú te ocupes de asegurarles un futuro económico a tu familia, a tus hijos. Está bien. Que les ayudes a terminar una carrera con la que ellos puedan sostenerse, que si les puedes heredar una empresa, si les puedes enseñar un oficio, un negocio, todo eso está bien, es necesario. Y no somos como otros que dicen, ¿para qué estudias? ¿Para qué? Si ya viene el Señor. El Señor no ha dicho cuándo viene. Pero sí ha dicho que reprendamos a los que son flojos y negligentes. Y sí ha dicho que el que no trabaja, que no coma. Y está bien que nosotros heredemos cosas y principios a nuestros hijos. Y aún hablando de cosas materiales, darles una carrera, provee un futuro económico para ellos. Ayúdales a emprender un negocio, enséñales un oficio. Pero no descuides la salvación de ellos, no la descuides. Quizá de las cosas más importantes que nosotros teníamos que enfatizar es la salvación de ellos. Debemos día con día construir el arca para salvarlos. Noé fue advertido por Dios y la generación de su tiempo también fue advertido, pero no lo tomaron en serio hasta que vino el diluvio. Tenemos que esforzarnos en agradar a Dios. Vale la pena el esfuerzo, vale la pena todo lo que hacemos por caminar en fidelidad a Dios. Tarde o temprano veremos la recompensa de ello. Hoy Dios nos sigue advirtiendo de un juicio que se viene a través de la Escritura. Si leemos toda la Escritura, vamos a darnos cuenta que habla de un juicio que viene, ya no por agua, pero de un juicio que tendremos que enfrentar delante de Dios. A través de predicadores como Noé, que fue pregonero de justicia, usted va a escuchar constantemente este mismo mensaje. Y aún a través de los acontecimientos que estamos viviendo, son señales de advertencia de parte de Dios. ¿Qué estamos haciendo ante esto? ¿Estamos preparando? ¿Estamos tomando esto en serio? Tomemos ejemplo de Noé. Tomemos ejemplo de este varón. Por eso la Biblia aparta varios capítulos del libro de Génesis para hablarnos de la historia de Noé. Dice la Escritura en Génesis 7:16 que cuando después iba a venir el diluvio, Dios cerró la puerta. Y que muchos, aunque después quisieron entrar, ya no pudieron. Dice el libro de Isaías, capítulo 55, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar, el cual tendrá misericordia. Una y otra vez la voz de Dios está llamándonos a acercarnos a Él, a entrar al arca antes de que la puerta se cierre. En el Evangelio de Juan, nuestro Señor Jesucristo dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Y entrará y hallará pastos para él. Él es la puerta ahora, y esa puerta sigue abierta hoy en día. Es la invitación de Él, sigue llamándonos a nosotros a acercarnos a Dios. Noé creyó a Dios y obedeció. Noé confió en Dios y salvó a su familia. No solamente él, pero su familia. Y el mensaje de este día es: salvemos la familia. Salvemos la familia. Construyamos día a día, día tras día, el arca de salvación para ellos.
Nos acerquemos a Dios, caminemos con Dios como caminó Noé, creamos y tengamos fe en lo que Dios nos dice, nos esforcemos por construir esa arca. A través de nuestro testimonio, a través de nuestra vida, a través de nuestras oraciones, a través de cada uno de los ruegos que hacemos por nuestra familia, estamos construyendo un arca para que ellos puedan ser salvos. Hay una advertencia de juicio. Dios nunca nos deja sin esa advertencia. Antes del juicio, Dios está advirtiendo, Dios está llamando, Dios está diciéndonos lo que se viene para que nosotros nos preparemos. Pero la gente en los días de Noé, dijo nuestro Señor Jesús, que su venida será como los días de Noé. Que muchos estarán en lo suyo y que muchos no van a entender hasta que venga el juicio. O que muchos no vamos a entender hasta que como el rico y Lázaro, como el rico, despertemos en ese lugar y digamos, oye, yo pensé que ese pastor me estaba cotorreando, yo pensé que este libro no tenía vigencia. Entonces será demasiado tarde. No habrá manera de regresar. No hay ceremonias que puedan librarnos del juicio que se nos viene. No hay. Hace unos días terminó con esto. Tuve la oportunidad de estar en casa en el pueblo. Estaban haciendo como le llaman ahí los católicos le dicen el cabo de año, ¿no? de mi abuela. De 96 años murió mi abuela. Imagínense, ya le dije a mi esposa, cuidado, porque te puedo vivir mucho tiempo, me tienes que aguantar mucho tiempo. 96 años murió la abuela y le hicieron el cabo de año. Y me dijo mi mamá, pues aprovecha, ya sabes, ¿no? Tú eres pastor, compárteles ahí. Pero pues en el pueblo hay el cuarto grande, tapan todo, mueven todos los muebles hacia el fondo y dejan por ahí un lugar donde está la foto y ahí están las mujeres ahí. Tú no vas a ver ningún hombre ahí, más que si eres de la familia y que por algo vas a ver un hombre. Y ahí en el patio están los hombres, los cartones de cerveza, cigarro, tequila y la banda. Música de viento. O sea, es una pachanga. Me dice, háblale, le digo, nadie me va a escuchar. La tambora estaba todo lo que mejor vámonos a bailar, le digo ya. No es cierto. No nos fuimos a bailar, pero poco faltaba para que la gente hiciera ahí. Digo, aquí no me van a escuchar. Y hacían unas cosas ahí, tenían un saumerio, yo creo que en algunos pueblos varió un saumerio y hacían la señal de la cruz por acá y por allá. Me dice mi mamá, entra, le digo, no mamá, yo esas cosas no, nunca las he hecho ni tienen ningún valor para mí. Mi abuela pues si hizo lo bueno pues está con el Señor y si no, quién sabe, pero al otro día fue ir al panteón y ahí sí. La tumba estaba en alto, como el pueblo es como montañoso, así, y estaba en alto la tumba y toda la gente ahí. Le dije, ahora sí, jefa, dame chance, me echó una prédica aquí leve. Órale. Y empiezo a compartir. San Juan 14. Dice, estaba nuestro Señor Jesús ya diciéndole a los discípulos que tenía que irse. Los discípulos le dicen, pero Señor, no sabemos a dónde va. Dice nuestro Señor, voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde esté, ustedes también estén. Y en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Me encanta cómo le llama nuestro Señor. Algunos le llaman cielo, algunos le llaman la gloria, el paraíso. Pues ¿sabes cómo le llama Jesús? La casa del Padre. Porque hay una vinculación, ¿no?
al decir casa del padre, casa de papá, la casa de mamá. O sea, es el lugar donde transcurrió tu infancia, es el lugar donde creciste. Es un lugar tan especial. Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Dicen los testigos de Jehová que los lugares ya están contados, pero dice Jesús que hay muchas moradas. Hay muchas. Hay muchas. Y dice, voy a preparar lugar para ustedes. Pero entonces pregunta uno de Tomás, ¿no? Señor, pues si no sabemos ni a dónde vas, ni cómo vamos a llegar. Y les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino. Estaba compartiendo eso allá en el pueblo, donde estaban las señoras que estaban rezando ahí, que ya saben, ¿no? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Y la repetición y todo. Y yo vengo con un mensaje hasta me lo aprendí, pues si toda la noche estuvieron y todo el camino también iban con eso. Y por Dios dice que hay un camino. Y que ese camino es Jesucristo. Que hay un lugar a donde podemos ir. Le dije a mi mamá, mami, cuando yo muera, ni te andes peleando con mi esposa de que me quieres hacer estos rollos. Si me quieres llorar, me quieres llevar flores en mi tumba. Digo, si yo muero antes que tú, ¿no? Ve, llórame, llévame mis flores, lo que sea, pero no me hagas estas cosas. Porque yo sé que en Cristo estoy seguro. Yo sé que en Él tengo la salvación de mi alma. Yo sé que estoy dentro del arca. Y yo no sé si mi abuelita la voy a encontrar allá, no sé. Si me está esperando, no sé. Pero qué cuadro tan hermoso. Puedes imaginarte a Noé en el arca, el gran diluvio viniendo sobre el mundo, sobre la tierra. Ver a su esposa, a sus hijos y haber dicho, mira si no le hubiera hecho caso a Dios. Mira, si no le hubiera creído, ¿dónde estaríamos ahora? Pero gracias a Dios que creíste. Gracias a Dios que te esforzaste. Gracias a Dios que construirte el arca. Vamos a ponernos de pie. Salvemos la familia. Me tocó el diluvio, el huracán Stan en Tapachula. Me tocó el temblor del 85 aquí en la Ciudad de México y el reciente del año pasado. Me fui de la Ciudad de México en el 86 a San Francisco, California, y en el 89 me tocó el temblor ahí en San Francisco cuando se cayó el Bay Bridge, el puente de la bahía, el que conecta con Oakland. Me tocó el huracán Stan en Tapachula y luego nos fuimos con mi esposa y mis hijas a Acapulco, un puente, y nos agarró ahí Ingrid y Manuel también. Veía en Tapachula, ¿sabes qué veía? Carros de lujo, casas que se caían, casas de lujo, hospitales, tiendas. Que el agua se las llevaba. Y lo único que agradecías era, híjole, estoy vivo, ¿no? La libré. ¿Sabes qué es importante? Enfocarnos en las cosas materiales y lo que podamos heredar a nuestros hijos. Son cosas que se pueden perder en cualquier momento. Una inundación, un temblor, un incendio. Pero si hay algo que va a caminar con ellos, si hay algo que van a tener seguro por siempre, es la salvación
que ellos puedan recibir. Es el hecho de estar en el arca y la importancia que nosotros debemos de cultivar, de que ellos sean salvos, de que ellos estén en el arca, de que cuando venga al diluvio, cuando venga el juicio, ellos puedan estar seguros. Pero lleva esfuerzo. Es un caminar con Dios de día a día, es vivir en contra de las normas y valores de la sociedad que se oponen a la palabra de Dios, a los principios de Dios. Es darle prioridad, es obedecer y es tratar de vivir conforme a la voluntad de Dios. Es un trabajo constante, no es 120 años, 98 años, no sé. Llega el día del juicio y Noé puede abrazar a su familia y decir: sí que valió la pena, sí que bueno que le hicimos caso a Dios, sí que bueno que creímos. Puede que muchos tengan razón cuando dicen que no hay un infierno, no hay un cielo, que la muerte es el final de todo. Pero ¿y qué si no es cierto? ¿Dónde vas a despertar en aquel día? El rico despertó en un lugar de condenación, de tormento. Lázaro despertó siendo consolado en el seno de Abraham. Si tiene a su familia cerca, abrácela en este momento. Si tiene a su familia cercana, abrácela a él. Voy a esforzarme en salvar a mi familia. Voy a esforzarme en librar a mi familia, en llevarla a la salvación. Me esforzaré, le creeré a Dios, obedeceré a Dios. Sé que valdrá la pena mi esfuerzo, mi entrega, mi sacrificio. Sé que no hay mayor recompensa que ver a mi familia salva. No hay mayor felicidad para mí que mi familia pueda estar segura y confiada en la presencia de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Vivimos en tiempos difíciles, vivimos en tiempos de violencia, de corrupción. Tú dijiste que por la maldad de muchos, que por la maldad en el mundo, el amor de muchos se enfriaría. Y a veces vemos tantas cosas que dudamos de que tú existas. Y nos preguntamos: Señor, ¿por qué no haces algo al respecto? Nuestra fe se empieza a enfriar. Empezamos a dejar de creer y se nos empieza a hacer fácil vivir con los estándares del mundo, hacer lo que los demás hacen. Pero Noé no se conformó a su tiempo. Noé fue contra la corriente, contra la cultura. Noé se esforzó en caminar contigo, en tomarse de tu mano. Y tú le revelaste tus secretos. Le advertiste de un juicio que venía. Él fue un pregonero de justicia, compartió este mensaje. Tal vez muchos no creyeron, de hecho muchos se burlaron de él. Llegó un día en que la puerta se cerró, tú la cerraste. Llegó un día en que muchos quisieron entrar, pero era demasiado tarde. Señor, hoy tú nos has advertido a nosotros también. Nos has dicho que hay un tiempo, que hay un momento y que hay una forma en que nosotros podemos ser librados de ese juicio en nuestra familia. Las demás cosas sí son necesarias. Sí son necesarias las cosas materiales, una buena casa, una buena carrera. Son necesarias, pero no son relevantes. Lo que es relevante para la eternidad es la salvación de nuestra familia, es la salvación de nuestras almas. Y hay una invitación que sigue llamando a través de los tiempos. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Esa puerta sigue abierta el día de hoy. La invitación sigue latente, llamándonos en este día a venir a Cristo y a entrar a esa puerta de salvación.
Si hay alguien en este día que aún no ha recibido a Cristo en su corazón como su Señor y su Salvador, o si por cualquier circunstancia llegó a alejarse y apartarse del camino, hoy la invitación sigue ahí. Hoy Jesús te sigue llamando y te sigue diciendo: entra en el arca, entra en la salvación, entra y recibe la seguridad de la vida eterna en tu vida. Si alguien en esta hora quiere entrar al arca, si alguien en esta hora quiere venir a Cristo, quiere tener la seguridad de la salvación en su vida, le voy a pedir que levante su mano. Simplemente levante su mano. Yo voy a orar por usted desde aquí. Levante su mano. Diga: Señor, yo quiero entrar, yo quiero tener esa seguridad en mi vida de mi salvación. Levante su mano. Levante su mano. Señor, hay personas aquí que están creyendo hoy en tu palabra. Hay personas aquí que están decidiendo ir contra la corriente de este mundo y entrar en esa arca de salvación y entrar en tu presencia, Señor. Hay personas en esta mañana que están diciéndote así: Señor Jesús, ayúdame a creer, ayúdame a esforzarme. Quiero ser salvo, quiero que mi familia también sea salva. Quiero que mi casa pueda ser librada del juicio. Quiero que mi casa, Señor, entera pueda conocerte a ti, pueda recibir la vida eterna que tú nos ofreces. Padre, bendigo a cada persona en este lugar que hoy han levantado su mano con una decisión de fe, con una seguridad en su corazón, diciendo: Dios, yo te recibo hoy en mi vida. Te pido que entres en mi corazón. Te recibo como mi Salvador, el Salvador de mis pecados, el Salvador de la condenación eterna. Recíbeme, Señor, como tu Hijo. Adóptame en tu familia, Señor, y ayúdame a tener esa seguridad de la salvación. Los bendigo en tu nombre, Señor.